muchas veces nosotros no hacemos cosas es por miedo y más bien ese miedo es como que nos evita. Sí, claro, por supuesto. Y además, ¿sabes qué? Cuando dices miedo, mi miedo era más el, el dejar pasar una oportunidad a que me dijeran que no. Porque si me decían que no, yo conmigo misma decía, a ver, yo hice todo lo que pude. Wow, ¿qué les puedo decir de mi invitada? Realmente es una persona que no le tiene miedo al cambio, y además ha acumulado una cantidad de experiencias a lo largo de su vida que a mí en lo personal me impresiona. Y la cuestión aquí es que tal vez no es súper conocida, no es una mega influencer, ni tiene canales o redes sociales bastante grandes como para decir y entender cuál es su historia, pero lo interesante de aquí es lo que nos deja y que al final, a pesar de no tener gran exposición, ha logrado un montón de cosas. Me encanta el hecho de que su motivador o guía es la emoción por descubrir nuevas cosas, el entender y el tener en la mente qué es lo bueno que puede pasar y no tanto el miedo a lo que deja o si puede fracasar. Justamente me da curiosidad y me encanta el hecho que el miedo que ella tuvo durante todo lo que ha sido su experiencia no ha sido un miedo que la llevó a frenarse y a no intentar y a no dar ese primer paso. Más bien, el miedo que ella tuvo, y lo tengo aquí específicamente, es de no haber hecho lo suficiente. Y más bien es un miedo que te motiva a seguir intentando y a buscar y a dar pasos. Pero bueno, para que conozcan un poco más de Amaranta Acosta, es la CEO y fundadora de Sporta Consulting, una consultora deportiva internacional con sede en la Ciudad de México. Desde que se retiró del fútbol profesional en Europa, Amaranta ha dedicado sus estudios y su carrera al desarrollo deportivo con un enfoque particular en las mujeres en el deporte. Ha trabajado para varias organizaciones deportivas internacionales como el Comité Paralímpico Internacional, la Asociación Mundial de Olímpicos, la Juventus Club, entre otros. Sporta Consulting, que justamente es su consultoría, brinda soluciones de diseño, implementación y evaluación de programas deportivos para el desarrollo, particularmente en el contexto latinoamericano. Y todo esto, toda su experiencia y recorrido, se las comentó, se la explicó, se las narró en este episodio. Y quiero que le presten real atención, porque lo importante aquí es cómo logró cada una de las cosas que nos va a contar. Hola, Ami, gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Lau. Un placer. Entonces, como yo había comentado un poco, yo conozco a Amaranta desde ya hace como, van para 2 años y la realidad es que me interesaba tenerla aquí por el hecho de que ella ha hecho para mí, en mi perspectiva, muchas cosas que de repente uno dice, no me atrevo a hacer o qué puedo hacer y demás. Entonces, yo quería iniciar contigo yéndonos desde, como yo conozco tu historia, yo me voy muchísimo más atrás. Para los que no lo saben, Amaranta, la realidad es que cuando adolescente, o sea, estabas chiquita, estabas jugando fútbol profesional aquí en México, ¿cierto? Así es, desde los 13 años. Okey, ¿y hasta qué edad fue eso? Pues hasta que ya no pude más por mi lesión. Pero yo estuve en México de los 13 a los 18 años jugando profesional antes de dar el salto a Europa. Y en Europa también jugaste profesional. Jugué en Francia, jugué en Inglaterra y fue ahí donde tuve mis últimas lesiones y tuve que dejar el fútbol. Okey, antes de irnos a la parte de dejar el fútbol, o sea, al final, tú eras bastante pequeña cuando decidiste irte a Europa a jugar fútbol. O sea, en esos inicios, ¿qué te hizo tomar la decisión de: "Oye, me voy a ir a Europa y voy a Francia", que yo no sé si tú sabías francés cuando decidiste mudarte para allá o qué? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue la cuestión? Sí, yo creo que todas las futbolistas, incluso ahora que ya tienen las posibilidades de jugar a un nivel de verdad profesional, porque en mis épocas no se pagaba nada o muy bien lo que hacía, tienen siempre ese sueño de ir a Europa. Y era algo que yo quería desde que empecé a jugar fútbol, me veía ahí. Entonces dije, pues vámonos y afortunadamente ya había internet y por correo me comuniqué con varios clubes de allá, saqué varias pruebas para irme
y ya nada más le presenté todo a mis papás, ¿no? Yo tenía 17 años y les dije, miren, aquí están estos equipos, aquí está el vuelo, sería así y así, me quiero ir, por favor díganme que sí. Afortunadamente me apoyaron y me fui. Prácticamente a tus tú fuiste la que buscaste el irte y escribirle a estos clubes de: "Oye, yo soy Amaranta y estoy aquí, juego fútbol, ¿quién me quiere?". O sea, Exactamente. en fue así tu propia iniciativa, sin ningún contacto, sin nada. No, me autopromoví por allá y, y funcionó. Fui yo sola la que buscó todo y nada más te digo, les informé a mis papás cómo estaba la cosa y me apoyaron, pero sí fue completamente yo. O sea, tus papás fue como: "Oigan, necesito el dinero para irme". Era lo único que me faltaba, exacto. Y que: "Apóyenme". Sí. Y ahora, no sabías el idioma. ¿Cómo tú decidiste, por ejemplo, irte a jugar a Francia así como a buenas a primeras sin saber? Sí, pues fue toda una experiencia, porque yo hablaba un francés muy básico, del que te enseñan en la escuela, y pues con eso, sobreviví, y porque no era nada más el irme a jugar fútbol, era también la primera vez que yo vivía sola. Tenía un departamentito en Mm, París, y pues sí, me llegaron a suceder cosas en donde también como adulta primeriza, si se puede decir, me sucedieron cosas como, por ejemplo, de repente un día ya no había luz, y yo no sabía que tenía que abrir, que pagar la luz. Pensé que estaba incluido en lo bueno, que el dueño del departamento lo pagaba, ¿no? Y era hablar en un idioma que era para ujú. mí nuevo y tratar de ver cómo se resolvía y cómo se pagaba la luz en un nuevo país, ¿no? Que no era igual que acá. Entonces, pues sí, fueron muchos aprendizajes y una aventura ahí, el vivir sola. Y luego en cuanto al fútbol, pues afortunadamente dentro de la cancha todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Es el mismo juego y ahí fue donde mejor me entendía. Obviamente necesitaba entender lo que me estaba explicando el entrenador y etcétera, pero como bajo ese contexto de fútbol, fue relativamente fácil. Pero eso está bastante cool. Ahora, me imagino que hubo algunos momentos en donde, ya sea jugando fútbol, porque estabas lejos de tu casa, o viviendo sola, en que tal vez no estabas en tus mejores momentos, en donde no llegabas a sentirte totalmente sola. Y mi pregunta también es, ¿no te daba miedo eso también al dar el paso e irte sola a otro país? Sí, claro, porque aparte, como había sido mi propia decisión el irme, había una cierta presión de ahora tiene que funcionar, porque yo misma hice todo este relajo para irme para allá y ahora qué tal que no funciona y eso de extraño mi casa, me voy a regresar, pues yo lo veía como un fracaso, ¿no? Y de hecho, yo llegué en verano y en verano Europa es hermoso y empecé a jugar fútbol, empecé con la escuela de francés, empecé a hacer amigos, todo bien. Y justo en noviembre, diciembre del primer año que estuve en París, tuve un golpe en la cabeza muy fuerte. Se me hizo un moretón y se me fue bajando hacia al ojo. O Ujú. sea, se veía muy dramático el golpe y ¿En serio? aparte tenía muchos mareos. Entonces, quería que me revisaran bien, pero bueno, Ujú. como no conocía muy bien en Francia, no estaba segura dónde ir, con quién ir, y si regresaba a casa, pues me podían dar mejor atención, ¿no? Entonces, me dejé de jugar fútbol ese mes, empezó el invierno, que era mi primer invierno frío que yo vivía, y la gente se pone de un humor muy diferente, oscurece a las 5 de la tarde, mucho frío, no estaba jugando fútbol, y sí, en esos momentos sí empecé a dudar, tal vez esto no es para mí, me regreso a casa, me tratan bien de lo que tengo y todo más fácil, ¿no? ¿Por qué me estoy complicando la vida acá? La pasé muy mal, estaba hasta yo creo con algo de depresión ahí sola, y no sabiendo qué hacer. Entonces decidí regresar a México, me atendí, me dijeron, ¿estás bien? Ujú. Agarré un poco de energía y de apapachos y regresé en enero y dije, me voy a quedar, no me voy a regresar, pero sí estuve en ese dilema de sigo con esto que me está costando mucho trabajo o regreso a casa y las cosas más tranquilas, ¿no? ¿Y no le llegabas a decir a tus padres como: "Oigan, esto como que no me está funcionando, no me está gustando estar allá sola"? O sea, no les decías como:
me quiero regresar, no quiero seguir aquí. Sí, claro, sí, y cuando estaba, te digo, como que se juntó todo en ese primer invierno, y sí, les decía a mis papás, no estoy a gusto, no estoy, me siento sola, estoy triste, no estoy jugando fútbol, no sé si tengo algo en la cabeza, no sé si pueda regresar a jugar fútbol. También recuerdo que había aplicado para una academia en Inglaterra para ir el año después y me habían dicho y no me aceptaron. Me dijeron que solo aceptaban hasta los 18 años y yo ya iba a tener 19. Entonces fue la primera vez que me sentí vieja, ¿no? Pero pues era una academia para esas edades. Y empecé a pensar, no, tal vez ya se me pasó la edad para ser profesional, ¿qué estoy haciendo? Y sí, se lo decía a A mis. los 18 ya. Ajá, y apenas a los 18, ¿no? Ya se me pasó, y sí, claro que se lo comentaba a mis papás y me dijeron: "Mira, vente, nada más descartamos que no tengas nada en la cabeza y ya vemos, hablamos". Y así fue, regresé me recargué las pilas y la vitamina D con el sol en México y regresé en enero y dije: "Vamos ahora sí a hacerlo bien", bueno, no hacerlo bien, sino a seguir echándole ganas y regresé al fútbol, volví a tener una temporada ahí en París buena, y las cosas fueron mejorando. Y bueno, y de ahí me quedé otros 9 años. Entonces, creo que diría yo que tomé la O buena, sea, la buena fue bien, decisión. pues. Sí, me fue bien, porque hasta 9 años después que regresé a México. La cuestión aquí es que si ustedes están escuchando, prácticamente todo lo que tú querías era jugar fútbol desde el inicio, o sea, estabas jugando profesional desde muy chiquita, hiciste el esfuerzo para irte a Europa y, sabes, buscar todas las opciones porque ese era como el camino que tú querías seguir. Pero aquí está la cuestión, o sea, al principio comentaste de que tuviste varias lesiones. Y tú te terminaste lesionando estando en Europa, como lesionando en serio que ya no pudiste seguir jugando. Exacto, sí, fueron varias lesiones, como es normal en un deporte de contacto como el fútbol. Y toda mi vida fue desde chiquita, desde la primera vez que vi un partido de fútbol femenil, que yo tenía 6 años, dije, yo quiero ser una de esas futbolistas. Y se me metió en la cabeza y lo seguí, lo seguí, lo seguí. Entonces, hubo varios momentos en el que tal vez tenía que dejar, sentía que era momento de dejarlo y seguía, ¿no? Me convencía de que todavía podía dar un poco más. Hasta que llegó un momento en el que sí tuve una lesión muy fuerte y también, bueno, y médicamente los doctores me dijeron, tienes que dejar el fútbol. Ya no puedes seguir al ritmo que estás entrenando, ¿no? Que son 3, 4 horas diarias cuando estás a un nivel alto. Y pues ahí obviamente se me vino el mundo abajo. ¿Y cómo fue exactamente eso? El hecho de que porque es muy diferente que tú te digas como, bueno, me lesioné, tal vez yo debería estar dejando esto, a que de repente ya médicamente te digan como, mira, ya no vas a seguir, o sea, no puedes seguir con esto. Sí, no, pues fue súper duro. No, no, lo que un deportista quiere escuchar, ¿no? Y sobre todo porque todavía era joven, tenía 19 años cuando me dijeron, ya, deja el fútbol, te vas a destruir las rodillas y las lesiones de músculo que traía. Entonces, pues se me vino el mundo abajo y afortunadamente, creo yo, era la etapa también en donde tenía que decidir qué estudiar en la universidad. Entonces, tenía, creo yo, de dos. Si tenías planteado que querías estudiar en la universidad antes. No, no lo sabía. Yo en mi cabeza iba a ser, futbolista, y iba a estudiar algo que no me quitara tanto tiempo del fútbol, y lo que fuera eso no me importaba. Entonces, cuando ya no está lo del fútbol, entonces cambia lo que quiero estudiar en la universidad, porque ahora sí va a ser a lo que me voy a dedicar. Entonces, fue de cierta manera transferir toda esa energía que tenía y obsesión que tenía y disciplina que tenía y pasión que tenía hacia el fútbol, decir, bueno, ahora la voy a transferir hacia mi carrera. ¿Y qué va a ser eso? Y creo que yo tenía de dos, o hacer algo que no tenía nada que ver o seguir con algo relacionado. Pero mi pregunta aquí es exactamente, ¿cómo fue? O sea, porque me imagino después de tú decir, ya no voy a poder seguir haciendo esto que yo querías hacer, pasa una época como de duelo, Ujú. en el que tú dices como, no, te sientes mal o te sientes fracasada, es como que dices todo este tiempo invertido para que al final no funcionara.
¿Cuáles, antes de irnos a la parte de que luego lo que estudiaste, cuáles fueron como tus pensamientos? O no sé si también volviste a caer como en un hueco ahí de, oye, ya se acabó la vida, no sé qué hacer más, ya no Sí, sirvo. exactamente, fue un periodo de duelo, de estar muy triste, de llorar y de decir todo lo que quería hacer, todo lo que hice, para qué fue, porque yo veía a las personas en el gimnasio corriendo y decía, ¿por qué no puedo tener las rodillas de esa chava que no quiere ser futbolista profesional y las mías ya están destruidas? Y muchos pensamientos así, ¿no? Pero pues después de un rato, pues tienes que seguir, ¿no? Y levantarte y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que hasta el mismo pasar por ese duelo y tristeza de que ya no vas a poder seguir con lo que quieres, como que te da mucha fuerza para decir, ah, ahora sí vamos a hacer, ¿qué más vamos a hacer? Ok, plan B, ¿qué sigue? Que desafortunadamente es algo que no tenía, ¿no? Nunca estuve con el plan de jugar fútbol y diciendo, y si no pasa, hago esto otro. Este otro no lo tenía, entonces lo tuve que elaborar en ese momento. Y te digo, justo fue cuando tenía que decidir qué hacer con la universidad, y había una carrera que era Ciencias del Deporte, que tenía todas las materias, tenían deporte dentro, ¿no? Psicología del deporte, biomecánica del deporte, sociología del deporte, administración del deporte. Dije, bueno, pues yo sé mucho de deporte, O sea, tú te vamos por fuiste eso, porque todas las materias tenían deporte. No sé cómo que más. definitivamente, O sea, ¿tú tenías idea de qué podías hacer en un futuro con eso? ¿O fue porque todo dice deporte, algo va a estar relacionado? exacto, fue más así. Porque a mí me encantaba, ¿no? Me seguía encantando, y pues estaba rodeada de estudiantes que también eran amantes y apasionadas del deporte. Y yo seguía pensando, bueno, me encanta, me gusta tanto esto, que vamos a ver si me puedo dedicar al deporte, pero sin tener que ser yo la que está en la cancha, ¿no? Vamos a ver qué opciones hay. Y pues me dieron todas las materias el primer año de todo lo que existía, y fue ahí donde eh, me empezó a gustar la administración deportiva y también la sociología del deporte, que hablan mucho de cómo el deporte puede desarrollar la sociedad y cómo puede apoyar a las minorías sociales, mujeres, personas con discapacidad, refugiados, etc. Y eso me llamó mucho la atención, porque al final yo también me sentía identificada, que yo como mujer en México, el fútbol me ayudó mucho a sobresalir y a entender muchas cosas, ¿no? A ganarme mi lugar, y al final en la práctica del deporte a mí me ayudó mucho a formar mi personalidad y como soy, y me encantaba, ¿no? Aparte de que lo disfrutaba mucho. Entonces yo como que me identifiqué ahí, entendí el poder del deporte para las personas, y combinado también con la administración del deporte, y estudiábamos lo que eran los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, y a mí se me hacía increíble el tema y la idea de que algún día podía yo estar involucrada, o ir a unos Juegos Olímpicos, a unos Juegos Paralímpicos, ya no necesariamente como deportista. Ya tú te habías mentalizado en un punto en donde tú dijiste, bueno, no voy a estar en la cancha, pero quiero estar rodeado en ese mundo, quiero aunque sea ayudar de alguna forma a los que sí van a estar en la cancha o sea el juego que sea y demás. O sea, es como que en general sí ya no pudiste seguir tu sueño de ser futbolista, pero tampoco lo abandonaste por completo, porque tú seguiste con el tema, o sea, seguiste, no es como que dejaste de ser futbolista y decidiste, ahora voy a ser administradora y voy a ser contadora y voy a estar en una oficina metida todo el tiempo. Exacto, no, y aparte a mí me daba pavor esa idea de estar justo en una oficina todo el tiempo sin tener nada de deporte alrededor, ¿no? Porque me apasionaba tanto. Y años después, ya cuando ya que terminé la universidad, empecé a trabajar en este medio, yo estaba feliz porque traía la acreditación del evento, y estaba dando vueltas por por la cancha de fútbol, por la pista de atletismo, por la alberca olímpica, estaba en la villa con los atletas, y eso me Ah, encantaba. porque aquí te saltaste un punto y es que después de que tú te graduaste, sí empezaste a trabajar con esta parte de los Juegos Olímpicos, Exacto. con la organización, ¿cierto?
exacto. ¿Cómo fue ese salto? Porque al final no es como que si todo el mundo quisiera trabajar en la organización de las olimpiadas, o sea, porque está bastante, a mí me llama la atención y yo no soy Ujú, tanto de deporte. ujú, Entonces, es como diste ese salto, porque al final eres una mexicana que estaba estudiando en Inglaterra, una carrera que estaba totalmente dirigida en deporte y eso está cool porque sí era muy orientada y de cierta forma les enseñaban lo que era ese mundo, pero de cierta forma no tenías que competir con muchas personas que ya estaban en Europa, que muy probablemente tenían muchas más facilidades que tú para entrar como en un puesto dentro de la organización olímpica. ujú. Sí, pues justo, em, cuando estaba en la universidad, y identifiqué que esto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos me gustaba mucho, empecé a ver qué posibilidades había. Y sí, como dices, yo no estaba en, yo era una mexicana que no tenía las facilidades que tenían europeos, sobre todo a nivel de permisos de trabajo. Es muy complicado encontrar trabajo en Europa. Entonces, afortunadamente, ahí lo que era mi ventaja era que como yo venía de un país no primermundista, tenía esa visión también, Ujú, de lo que es un país en desarrollo o un país no primermundista. Y eso es algo que a las organizaciones internacionales, cuando sobre todo en las posiciones en donde ayudas al desarrollo de todos los países, que es en donde entré yo, les llama mucho la atención. Aparte, como había estado en Francia, aprendí francés y casi todo el mundo deportivo se mueve en inglés, francés y en español. Entonces era ahí fue lo que más me diferenciaba de algunas, de competencias, ¿no? Cuando apliqué para el trabajo y también que justo yo había estudiado algo muy específico del deporte, que no todos los que ujú. están trabajando en el mundo del deporte necesariamente estudiaron algo específico. Y además había sido deportista, Y no es nada además más había que sido estudiaste. deportista, exacto, no solo lo había estudiado, lo había vivido, entonces eso también, claro, me agregó puntos y te digo, entré a trabajar, terminé mi último examen y de ahí me fui por mi visa a la Embajada de Londres, a la Embajada Alemana en Londres, mi permiso de trabajo alemán y me fui a Alemania al Comité Paralímpico Internacional y fue donde comencé en este mundo de Juegos Paralímpicos y Olímpicos, que ahora estoy en Olímpico. O sea, inmediatamente, o sea, tú saliste de la universidad Ujú. ya con trabajo. Sí. ¿Cómo fue el buscar ese trabajo? O sea, me imagino yo, o sea, ya conociendo tu historia de cómo agarraste y quisiste ir a jugar a Europa, me imagino también te metiste a buscar y dijiste, esto es lo que yo quiero, esto suena interesante, porque al final terminaste en la parte de paralímpicos, Ujú, que antes habías mencionado que te había llamado la atención en todo lo que te explicaba. Entonces, también fuiste así como, ¡piu! ujú, a lo que sí, no, y no sé por de dónde lo aprendí o de dónde se me pegó ese ser tan terca para poder conseguir algo, pero justo lo que dijiste, así como cuando me fui a Europa, yo sola agarré mi computadora y me puse a investigar, tenía mi lista de todas las posibilidades, todas las prioridades que tenía, los países, lo que tenía que hacer, etcétera. Y obviamente para irme a un equipo, contacté a 50, a 100, bueno, probablemente a Claro. 50 equipos. Para encontrar un trabajo, contacté a 100 y yo tenía una lista de 500 posibilidades, ¿no? Entonces sí, sí, siempre fui el buscar todas las opciones, intentar, 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 y pues nada más necesitaba que una me dijera que sí. Y ahí fue y afortunadamente me dijeron que sí en la que yo quería. Ahí está la cuestión de que ahora, y hablando como de las primeras veces o estos primeros pasos, si vemos la trayectoria un poco de jugar fútbol a México, decidiste y te lanzaste y diste el paso a irte a Francia, a un país donde no hablabas el perfecto francés, y tú dijiste, yo quiero jugar ahí
y demás. Luego pasaste de un mundo en donde ya no era lo que querías a terminar en que, okey, consigo que en Inglaterra está esta posibilidad y bueno, me voy a Inglaterra, que es otro país muy distinto también. O sea, hablando de saltos culturales. Ujú, Y luego terminas en Inglaterra y tienes que irte a alemán, donde además es otro idioma. O sea, sé que donde en donde ibas a trabajar con que hablaras inglés, francés y español, bastaba. Pero entonces también a nivel cultural, vivir en un país donde no es nada parecido al idioma que tú te habías, o sea, de que tenías antes, es otro paso. Es como ¿no te daba un poco también de temor eso? O sea, me imagino que las ganas de trabajar en la organización olímpica son más que y que no me importa dónde sea, ujú. pero también hay un paso ahí, Sí, en vivir claro. en un país totalmente distinto. Sí, claro, pero creo que a mí más que preocuparme, me daba muchísima emoción, porque yo pensaba, wow, tal vez ahora voy a poder, bueno, la verdad, yo estaba segura que si iba a vivir en un nuevo país, iba a aprender el idioma. Y decía, wow, voy a aprender un nuevo idioma, uno más a a la lista, voy a conocer una nueva cultura, voy a conocer gente nueva y también bueno, cada que yo me iba de un país era muy fuerte, era muy, muy triste, decir adiós a amistades que había hecho apenas, ¿no? Y era otra vez llegar a un lugar y volver a hacer todo nuevo y adaptarte. Pero creo que igual como con los idiomas, eh, que siempre a veces me preguntan cómo hablo 5 idiomas y medio, siempre digo, porque el alemán me cuesta todavía. Y cuando la gente me pregunta cómo le has hecho para aprender, les digo, cada, cada idioma que aprendes, aprendes a aprender un idioma. Entonces, igual con el adaptarte a una cultura, Mm, vas aprendiendo cómo te adaptas a una cultura y tus expectativas son cada vez más realistas de lo que puedes realmente, de lo que puedes obtener, ¿no? De estar en un país, de lo difícil que es a veces conocer gente local si no hablas el idioma, o de lo difícil que es conocer gente o adaptarte o aprender el idioma, etc., etc., ¿no? Entonces, más bien para mí, cada vez que había una nueva aventura ahí en cuanto a un país, me emocionaba mucho. y creo que eso es algo muy importante de lo que tú estás diciendo, y es el hecho de que muchas veces nosotros no hacemos cosas es por miedo, y más bien ese miedo es como que nos evita el decir, me voy a mudar a otro país, o voy a cambiar de trabajo, o voy a buscar un trabajo. Es decir, ay, no, pero es que me van a rechazar, no me van a aceptar, o cosas por el estilo. Y más bien lo que yo estoy aprendiendo contigo es que en vez de guiarte por ese miedo, te guiabas era más bien la emoción de lo que podía suceder cuando lo obtuvieras o si lo llegabas a obtener o cuando llegara a pasar. O sea, no era tanto pensar, y que obviamente me imagino que en algún punto y bueno, pero este es el que yo quiero y si no me aceptan y bueno, me adapto a lo que sea, de que uno tiene en su mente miles de posibilidades y cosas que pueden suceder, pero en todo lo que estás diciendo era más como la emoción de Ujú. esto es un reto y esto va a estar cool y quiero aprender Sí. un nuevo idioma o quiero aprender una nueva cultura. Sí, claro, por supuesto. Y además, ¿sabes qué? Cuando dices miedo, mi miedo era más el, el dejar pasar una oportunidad a que me dijeran que no. Porque si me decían que no, Mm, yo conmigo misma decía, a ver, yo hice todo lo que pude. Yo tenía una lista de 200 posibles empleadores y los contacté a todos. O sea, más de eso no podía hacer. En Europa no hay nadie que me quiera mm, contratar y si sí, pues no tengo manera de encontrarlos porque no están en internet o no están en los contactos, o sea, en lo que yo conozco. Pero yo ya hice todo lo que tenía que hacer y no se pudo. Pero ya me quedo yo tranquila de que no fue mi falta de hacer algo. Entonces yo creo que por eso era tanta la mm, intensidad de buscar tanto. Era miedo, pero el miedo de no haber hecho suficiente para lograr algo que yo o obtener algo que yo quería. Pero el ujú, miedo al rechazo, pues sí, siempre va a estar ahí y era muy estresante esperar la respuesta de si pasaba la siguiente ronda de entrevistas y si me iban a dar el contrato o no. Pero en cuanto estaba yo leyendo a una empresa,
ya me estaba yo imaginando, ay, y si vivo en Suiza, y si vivo en Alemania, ¿qué, cómo va a ser? ¿Cómo, y si voy a aprender un idioma? Y sí, me emocionaba mucho y eso me daban ganas de hacer mi mejor esfuerzo por obtener ese trabajo o esa oportunidad. Pero sí, te repito, miedo más bien era el no haber hecho lo suficiente, porque ahí sí me hubiera dado de topes, ¿no? Y, tal vez si lo hubiera hecho mejor, Claro. me lo hubieran dado. Y eso sí es algo con lo que me costaba mucho perdonarme a mí misma. Entonces, sí, siempre era muy intensa con ese tipo de buscar cosas, de buscar oportunidades. Sí, justamente, o sea, me encanta lo que estás diciendo porque, he estado como leyendo y aprendiendo de esto de los miedos y resulta que, claro, una persona tiene todos estos miedos, no es que no tengas miedo al rechazo, miedo a lo desconocido, a lo nuevo y demás, sino que uno tiene más miedo a unas cosas que a otras. Y el que tiene más miedo tiende a hacer lo que te tiende, vamos a hablar, a guiar, a es como tú tenías más miedo al hecho de que, no hubieses intentado lo suficiente, o que no hubieses dado todo lo de ti lo tuyo, o sea, es como sentirte mal contigo misma a que los demás te rechazaran. Es como que esa no era tanta lo que te afectaba como tal. Sin embargo, ahora aquí, saltémonos unos años en adelante, porque como ustedes están escuchando, Amarante estuvo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, sabe 5 idiomas y medio, o sea, yo no conozco a muchas personas que sepan eso, o puedo decir solo a ti. Eh, pero la realidad es que después de un tiempo diste el paso y regresaste a México. Decidiste volverte hasta acá, que siendo sincera, creo que muchos de los que estamos tal vez de este lado y de que o sea, es el pensar de en Europa sería genial vivir y en Europa todo es más como más estructurado, más seguro, más una serie de cosas que tal vez uno dice en Latinoamérica no los consigo. No llegaste a pensar, bueno, tienes el beneficio de que tu familia estaba aquí, pero no llegaste a pensar eso cuando dijiste nos vamos de Alemania Ujú. porque ya para ese entonces estabas casada, nos vamos de Alemania y se vienen a México. Sí, claro, hablando de miedos, yo creo que ahí sí tuve miedo de regresar a México, porque ya habían sido muchos años fuera y justo lo que dices, pues uno como latinoamericano tiene esta percepción de Europa de que las cosas funcionan y es verdad, ¿no? No es nada más una percepción. Y aparte, ya todo lo que me había costado llegar allá, todo lo que me había costado quedarme allá, primero con el fútbol, después con la universidad, que no fue nada fácil entrar a la universidad, fue de mis retos académicos más difíciles. Encontrar trabajo como no europea allá y ser exitosa profesionalmente allá. Y de repente decir, ahora vámonos de regreso desde a donde estaba antes, para mí me daba un miedo que fuera como un retroceso en mi carrera, ¿no? Ujú, En mi vida personal también. Y también me daba mucho miedo no adaptarme, ahora yo ser la local, cuando anduve por tantos países yo siendo la extranjera y estando sobre todo, estando en un ambiente muy internacional, porque en la universidad, en el fútbol, en la universidad y en el trabajo, siempre estuve, cuando estaba yo comiendo en la mesa, había 10 nacionalidades, ¿no? Todo el tiempo constantemente. ujú. Entonces decía yo, ¿cómo me voy a habituar ahora a regresar y ser local y tener tal vez un trabajo muy local donde no esté en ese entorno, ¿no? Al que había estado acostumbrada y que disfrutaba mucho. ¿Y de qué me van a servir mis 5 idiomas y medio si yo regreso a hablar español todos los días? Entonces, planeé mi regreso de una manera en la que pudiera seguir involucrada en ese medio. Entonces fue ahí donde abrí mi Mm, consultoría deportiva, que es Sporta Consulting, y antes de tomar esa decisión, aseguré una posición de consultoría desde México con el Comité Paralímpico Internacional, en donde yo era encargada de toda la región de las Américas. Entonces sí regresé a México, pero seguía involucrada en ese mundo del deporte internacional y me la pasé viajando ahora por todo el continente de las Américas. creo que tú me llegaste a decir
que tú fuiste también la que propusiste de: "Oye, yo me voy a México. Mira, yo le sería buenísimo desde allá el trabajarle el de las Américas, mucho más fácil". Fue algo así por el estilo, ¿cierto? O sea, de que tú les diste la propuesta de: "Sí, me voy, pero yo les puedo seguir funcionando desde el otro lado del mundo". Exacto, sí, porque yo en donde en el Comité Paralímpico Internacional donde estaban buscando una persona para hacer ese trabajo en las Américas. Entonces fue ahí donde yo alcé la mano y dije, a ver, ¿para qué se van con alguien nuevo? Yo estoy haciendo eso a nivel global, me puedo enfocar solo en las Américas y me regreso a México. Y ya no tienen que buscar a nadie más. Y dijeron, ¿en serio te quieres regresar? Sí, sí. Y fue ahí donde tomé la oportunidad y me vine para acá. Y bueno, ya van a ser 4 años, ahora casi 4 años que estoy acá en México y bueno, las cosas han ido bien porque sigo yo involucrada en el mundo internacional deportivo, pero ahora desde mi país con mi consultoría, que fue otra de las cosas hablando de retos, ¿no? Sí, exacto, que ahora pasamos de retos en donde, o sea, con todo esto que ustedes están escuchando y que hay como miles de historias y cosas, Amaranta en este momento lo que tiene son 30 años. No es como que ustedes piensen de si la están escuchando nada más y que, ay, tiene 40 y vivió en X cantidad de países y sabe todos estos idiomas. Y la realidad es que apenas este año acaba de cumplir 30. Y fue una cuestión de que ya después de que hiciste todo eso, tuviste, bueno, todos esos retos académicos y buscar ese trabajo que querías y demás. Y ahora es el decir, ok, ahora voy a abrir mi negocio, quiero emprender, quiero tener lo mío. Eso no es algo fácil, hablando desde la experiencia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué decidiste hacerlo si igual seguías trabajando en o tenías el trabajo involucrada en lo que te gusta y en lo que estabas haciendo en Alemania? ¿Por qué decidiste abrir algo propio si relativamente, vamos a decir, seguías bien? Pues mira, fue una experiencia desafortunada que de ahí aproveché eh, deci- para decidir emprender y tomarlo más bien como una oportunidad. Porque como te comentaba, regresé yo a México y trabajaba en este rol para desarrollar el deporte paralímpico en la región de las Américas y todo iba bien. Era un trabajo de tiempo completo y no podía, no tenía tiempo de desarrollar nuevos proyectos a un lado, ¿no? Y de repente, yo regresé a México en abril y tenía el contrato con ellos hasta diciembre, pero yo estaba segura de que iba a seguir el contrato así. No me podían dar un contrato por más de un año porque como consultora externa, aunque era de tiempo completo, tienen que ser por año. Entonces, de un día, yo regresé de un proyecto, de un evento muy grande que organicé en Sao Paulo y a la mañana siguiente me despierto en mi casa y me llega la notificación de que no me van a renovar el contrato. Entonces otra vez me cayó el mundo porque yo ya había pasado de tener un contrato, porque en Alemania te dan contratos de por vida, te lo pueden renovar solo 2 veces y después son de por vida. Entonces yo me había pasado de esa comodidad en Alemania de tener mi contrato de por vida a pasarme a México a tener contratos por año, pero pues yo con la confianza de que me lo iban a seguir renovando. Entonces pues me di cuenta como empleada, pues sí tengo esa comodidad, pero al final un día la persona que me está pagando decide que ya no me quiere y me quedo sin trabajo, me quedo sin hacer lo que me gusta. Entonces y ahí fue cuando decidí, ya había abierto mi consultoría para poder ser consultora de tiempo completo para esta organización. Dije, voy a emprender ahora sí de verdad, voy a tener mis diferentes proyectos y yo voy a ser dueña de mis propios proyectos y nadie me va a correr porque pues, es mi empresa, ¿no? Y ahí fue donde decidí empezar pues emprender ahora sí full y nunca más tener ese miedo de que un día te digan, chao, gracias. Ahora, la realidad es que tú estás trabajando en este momento como parte de tiempo con ellos y el resto, o sea, y el resto del tiempo en tu consultoría a full. Yo cuando te conocí, que justamente fue en el 2020, antes de pandemia, porque aquí, historia personal.
Amaranta y Marco, que es el esposo, fueron como nuestros amiguitos de pandemia, de esos que Correcto. uno se junta y dice: "Bueno, solamente nos vemos a ellos". Pero la realidad es que desde que te conocí, me habías platicado de eso, de qué querías hacer y los proyectos que tenías y cómo querías armar toda la cuestión. Y aquí una de las cosas importantes, entendiendo que eso fue en estos 2 años prácticamente, es empezaste a hacer algo por el hecho de que la consultoría funcionara y apostaste mucho en eso, que es, lo de los camps, Ujú, y al final fue algo que no era necesariamente lo que tú querías hacer y que te trajo más problemas que ujú. los beneficios que tenía. Entonces, aquí es, supongo, y como todo, aceptaste muchas cosas en esto de empezar a tener esta consultoría, a crear la empresa y demás, que no estabas totalmente convencida o que de repente tú dices: "Me arrepiento de haberlo hecho". Creo que la parte de bueno, el emprender, conlleva a hacer mucha prueba y error, ¿no? O sea, uno hace su mejor esfuerzo por hacer un análisis de qué es lo que puede ser exitoso y qué es lo que te puede hacer, que tu empresa sí salga adelante y se establezca. Pero, pues, para saber qué funciona y qué no, hay muchas veces que hay que intentar cosas que a veces no son, como dices tú, cuando firmé ese contrato con la Juventus para ser los partners e implementar los camps en México, no era algo que yo había pensado cuando empecé mi empresa, que tal vez era a lo que se iba a dedicar, pero vi una oportunidad en el mercado de que eso podría funcionar. Y me aventé, ¿no? Lo intenté. Desafortunadamente se atravesó la pandemia y nos trajo todo abajo, pero era una de las ideas. Y así fui intentando varias cosas y pues sí, las que no funcionaron, pues no puedo decir, o sea, en el momento en el que yo tomé la decisión de empezar un cierto proyecto, yo con la información que yo tenía en ese momento, era la mejor opción. Entonces, tampoco me puedo, dar de topes tanto y decir por qué lo hice. Si en ese momento todo me indicaba que no iba a funcionar, si yo hubiera sabido que iba a haber pandemia y lo hubiera hecho de todos modos, pues sí, ¿no? Mi error y me arrepiento. Pero, pues, es difícil arrepentirse de cosas o de decisiones que repito, que en su momento parecían la mejor decisión, y ya después pasaron cosas que uno no sabía, ¿no? Y es así es así en los negocios, es así en las inversiones que uno hace, y en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, así mucho aprendizaje de ciertos proyectos que no salieron, y otros que afortunadamente sí salieron, y es ahora en donde estoy, enfocando mi energía. Y sí, como dices, tengo soy consultora de tiempo completo, pero ahora desde 2019 que me moví de lo paralímpico, al olímpico. Entonces, ahora estoy trabajando para el Comité Olímpico Mm. Internacional, desarrollando también con países de las Américas, y me sigue gustando mucho esa parte y me da oportunidad de, por un lado, seguir desarrollando diferentes proyectos para mi empresa, para que si por cualquier razón esta consultoría de tiempo completo ya no se puede dar, yo no me quedé como me quedé hace algunos años en donde me dejaron bueno, cuando me dieron las gracias sin que yo lo esperara. Pero ahí está justamente, y para no hacer más larga esta conversación, porque yo podría hablar con Amaranta horas y si detallamos en cada una de las cosas que ha hecho, pero entonces aquí lo que quiero cerrar es que justamente sigues trabajando con el Comité Olímpico, pero en tu lado de consultoría llegamos a algo que comentaste en el inicio cuando estabas estudiando, que no nada más te llamó la atención la parte de paralímpicos, sino que te llamó la atención es como el deporte ayuda en el desarrollo de las personas. Y justamente lo que estás haciendo ahorita en las consultorías está muy dirigido a eso, ¿no? Sí, es completamente eso, y es algo que a mí me apasionaba mucho desde que estaba estudiando, te digo, el cómo utilizar el deporte para el desarrollo social y para
empoderar y mejorar las vidas de las minorías sociales. Y justo mi consultoría ahora en lo que me estoy enfocando es en dar en ayudar a organizaciones internacionales a evaluar o desarrollar o implementar proyectos, sobre todo en México, donde utilizan el deporte para justo ayudar a estas minorías. Entonces, recientemente trabajamos, por ejemplo, con la ONU y con el Comité Olímpico Internacional para evaluar un proyecto que utilizaba el deporte para los refugiados que pasan por México, que tenemos un alto número de refugiados que pasan por el país, ¿no? Entonces, fue ahí a través de Sporta que pudimos ayudar en la evaluación de esos programas. Estamos ahora trabajando con Nike para desarrollar también un proyecto para que las niñas en la Ciudad de México hagan más deporte, se muevan más. Y estamos ayudando a desarrollar ese programa. También es algo que me encanta y trabajar con niñas y deporte, pues, obviamente me identifico mucho y así empezaremos otros proyectos ahora a principios de año también justamente con el Comité Paralímpico Internacional, que es donde estuve yo, y así creo que ese es un eje de la consultoría que es donde me gusta mucho, lo disfruto y también hay esa oportunidad, ¿no? Como ya viendo la parte de negocio, hay esa oportunidad. Me encanta. Ahora, para cerrar esto, creo que sé la respuesta, pero ¿en algún momento te has arrepentido de tomar un paso a algo que no estabas totalmente segura? ¿En algún momento te has arrepentido, ahorita viendo en retrospectiva, de haber dado ese primer salto, de haber tomado esa decisión, a algo totalmente nuevo? Porque, o sea, muchas veces hablo con personas y tal vez el contraste de algo nuevo puede ser algo nuevo para la persona, que son en cosas eh, importantes, pero que tal vez uno de lo externo lo ve como pequeño. Pero siento que en tu caso son muchos saltos que uno podría considerar grande y que uno dice, ay, me encantaría o tal vez podría, pero no sé. Pero más allá de todo eso, ¿te has arrepentido alguna vez de algo de lo que desde que te fuiste de tu casa a los 17 años, 18? Esa pregunta me gusta contestarla explicando, hay ha habido muchas instancias en las que después de que algo ha pasado o de haber tomado ciertas decisiones, como dices, en ese momento que, por ejemplo, me dicen que ya no puedo jugar fútbol o me dicen que no puedo entrar en cierta universidad o me dicen que no tengo cierto trabajo, porque ahorita hablamos más que nada de lo que sí pasó, ¿no? Pero obviamente sí hubo momentos de rechazo o de que no se pudo lo que intenté. En esos momentos sí hay siempre, sí hubo momentos de, ay, ¿por qué decidí esto? Me hubiera quedado aquí o allá, hubiera decidido otras cosas. Pero si me haces esta pregunta hoy, en este preciso momento, ya sé cómo, entiendo cómo pasaron las cosas. Es decir, si no hubieran pasado todas esas cosas, si no hubiera habido ciertos rechazos, si no me hubiera lesionado, si no hubiera llegado a donde estoy hoy. Y hoy estoy muy feliz en donde estoy, disfruto mucho lo que hago, estoy en México, estoy con mi familia, estoy con mi esposo, estoy con mi bebé, estoy con mis amigos y me encanta la vida de hoy. Entonces, no puedo decir, para mí ahora es muy difícil decir si en esa jugada donde me lesioné no hubiera tratado de ir por el balón y me hubiera quedado un segundo atrás, creo que mi vida hubiera cambiado por completo. ¿Qué hubiera sido? No lo sé, nunca lo sabré, pero estoy muy contenta de cómo se dieron las cosas porque estoy en donde estoy hoy. Entonces, pues no me arrepiento de nada de lo que he decidido y como te decía antes, eh, me hubiera, me hubiera arrepentido de no haber intentado todo lo que intenté. Algunas cosas funcionaron, algunas no, pero cuando no funcionó, no dependió de mí, fueron circunstancias de la pandemia, circunstancias de la defensa que me quiso deshacer la rodilla o otras cosas, ¿sabes? Entonces, pues no me arrepiento de ninguna decisión.
Buenísimo, muy buena respuesta, aprobada. De todas maneras, los que nos están escuchando, si en algún momento quisieran ver algo específico, porque como les digo, Amaranta tiene una súper experiencia en muchos aspectos, podríamos entrevistarla una segunda vez, porque además a todo esto que ella ha comentado, es una mamá luchona, porque acaba de tener a su pequeño bebé hace unos meses, entonces a eso se lo agregamos a la lista, pero está para otra conversación. Así que a mí muchas gracias por aceptar esta conversación. Nos fuimos en tiempo, pero no importa, estuvo súper buena. Y simplemente gracias por compartir. Gracias a ti, Lau. No, pues tú y yo nos podemos hablar no sé cuántas horas, así que nos vimos cortas. Muchísimas gracias, Lau.